Mientras tanto, en los camerinos después de los conciertos, los integrantes festejaban con alcohol y se divertían como si nada hubiera pasado. Pero faltaba alguien más, su vocalista. ¿Escuchas eso? Esa es su vocalista. Ella estaba detrás de la puerta en una esquina, porque nadie la ayudó. Y esto solo empeoró aún más. Nightwish recibió ataques peligrosos en México, y no solo recibió ataques en el escenario. Lo realmente grave es que uno de los ataques fue con un objeto corto punzante. Esto fue muy salvaje, y tendría un desenlace que dejaría mucho que desear. Para eso tendremos que ver cómo sucedió esto, porque atacaron a Nightwish en México, las principales motivaciones de los agresores, y el polémico desenlace que a muchos les va a sorprender. Espera un momento, una pregunta rápida. ¿Cuál es la canción número 9 del álbum Wishmaster de Nightwish? A. Fantasmic. B. Dead Boy's Poem. C. Deep Silent Complete. D. Bear Grace Misery. E. Wanderlust. La respuesta tiene que ver demasiado con el suceso que le ocurrió a Nightwish en México. Ahora, comencemos por el principio. ¿Qué sucede cuando una joven banda finlandesa se atreve a mezclar fantasía, metal sinfónico y poesía épica? Nace una obra maestra. Hoy viajamos al año 2000 para revivir el álbum que convirtió a Nightwish en leyenda, el Wishmaster. Y sí, también hablaremos de la gira mundial que los catapultó al Olimpo del metal. Nightwish venía de dos discos que sorprendieron al mundo, Angels Fall First y Oceanborn. Pero Thomas, el cerebro detrás de la banda, no se conformaba. Él quería más. Quería un universo sonoro más grande, más orquestal, más mágico. Así nació Wishmaster. Grabado en los estudios Finbox, cada canción te transportaba a un mundo diferente. Pero también había rabia, crítica social y una clara evolución musical. Desde el primer riff de She Is My Sin, ya nos deja muy claro que esto no era un disco cualquiera. La potencia del bajo de Sami Vanska, la precisión quirúrgica de la batería de Jukka Nevalainen y, por supuesto, la voz celestial de Tarja Turunen, nos demuestra una clara madurez musical. Pero Wishmaster no solo se escuchó, se vivió. Con la Wishmaster World Tour, Nightwish visitó muchos países, desde pequeñas salas en Alemania, incluyendo su primera participación en el festival Wacken Open Air, hasta grandes escenarios en Sudamérica. La banda llevó su magia por casi todo el planeta. La gira fue intensa, energética y emocionante. Fue la primera vez que sintieron el verdadero calor de sus fans, y también las primeras tensiones internas. Bien, su gira latinoamericana tuvo inicio con 3 fechas en Brasil, entre el 14 a el 16 de julio del año 2000. Para continuar con su gira por Latinoamérica, hicieron un concierto en Chile y uno en Argentina el 19 y el 22 de julio respectivamente. Posteriormente harían un concierto en Panamá, el 25 de julio. Hasta este momento todo iba bien, y tenía pinta de que la gira sería un gran éxito rotundo, pero el destino tenía algo muy feo esperándolos. Después de tocar en Panamá, la banda cogió las maletas y puso rumbo hacia México, específicamente hacia Guadalajara. Nightwish llevaría a cabo su concierto en Sala Roxy, un espacio ubicado en la calle Mezquitán 80, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Este foro fue durante años un referente citadino de libertad, en donde se concentraron expresiones artísticas y culturales alternativas. Abrió sus puertas por primera vez en 1937 y funcionó durante varias décadas como cine, convirtiéndose en una de las primeras salas dedicadas a la proyección cinematográfica en Guadalajara. Pero, en este caso, será un concierto lo que albergará este lugar, siendo este el setlist que Nightwish tocaría esa noche. El concierto empezó fuerte, no es broma. Mientras que las canciones pasaban y la banda conectaba más con el público,
El ambiente se empezó a poner caliente, y no en el sentido climático, cuando la banda finalizó con la canción Elven Path, un clásico del álbum Angels Fall First, inició el último tercio de la canción Fantasmic. Y fue aquí donde ocurrió el primer ataque. Tarja Turunen, la primera vocalista de Nightwish, fue atacada, golpeada y abusada sexualmente en México. Un sujeto desconocido del público presente logró evadir a los de seguridad no se sabe cómo. Fue y metió su mano dentro de la vagina de Tarja para satisfacer sus fetiches sexuales. La principal motivación del agresor es un completo misterio. Lo más lamentable de esta situación es que el sujeto olió sus dedos, que estaban impregnados del aroma de Tarja. Los actos de este animal salvaje hablan por sí solos. Una de las pocas personas que pudo ver el ataque a centímetros fue Sami Banska. Se puede ver que él claramente estaba cerca de Tarja antes de que el agresor se le tire encima. Una vez que ocurrió todo, Sami no le da mucha importancia, como diciendo que ese no es su problema. Incluso se puede observar que Sami voltea a ver dónde está su compañera, pero aún así no le dio importancia. Es de público conocimiento que los finlandeses son personas introvertidas. Pero bueno, independientemente de eso, saber qué fue exactamente lo que vio Sami en primera persona es un completo enigma, ya que Sami era uno de los miembros de la banda que no concedía entrevistas y por lo tanto saber lo que Sami Banska vio en este ataque es muy difícil, por lo difícil que es obtener alguna declaración de Sami en este suceso. ¿Qué fue lo que exactamente vio Sami Banska? ¿Y por qué no le dio mucha importancia a lo que estaba pasando sabiendo que era algo muy grave? Esas son preguntas que posiblemente nunca sabremos su respuesta. Marcando así uno de los episodios más negros, crudos y perturbadores de la banda Nightwish. Y esto solo empeoró aún más. ¿Sabes por qué? Porque ese no fue el único ataque que Nightwish recibió en México en ese año. ¿Recuerdas la pregunta del inicio del video? Si ya conoces la respuesta, ya sabes para dónde va esto. En ese mismo concierto en Guadalajara, México, el 28 de julio del año 2000. Justo al inicio del concierto, ocurrió esto. Un pseudo fanático se sube al escenario durante la interpretación de la canción Deep Silent Complete y se pasea por el escenario, buscando a cada uno de los integrantes de la banda de aquel momento, mientras que los músicos están haciendo su trabajo. El sujeto fue donde estaban Tuomas Holopainen, Empu Vuorinen y Sami Banska, mientras que Jukka Nevalainen solo pudo observar mientras seguía el ritmo con la batería. Pero el invasor no se conformaba solo con ir hacia donde estaban los músicos, no. El sujeto quería algo más, y se fue en específico a buscar a la vocalista. Nuevamente, se puede observar que el sujeto trata de acosar a Tarja, intentando agarrar de Tarja, pero Tarja lo intenta apartar. ¿Qué es lo que este sujeto buscaba hacer con Tarja? ¿Y por qué se subió al escenario? Lo más seguro es que eso nunca lo vamos a saber. Hubo un rumor de que supuestamente el invasor portaba un arma blanca, es decir, un cuchillo. Ojo, que es solo un rumor, y no está confirmado si ese sujeto portaba un arma blanca, ya que en los registros fílmicos no se logra apreciar si realmente el agresor tenía dicho objeto consigo. Debido a que el video no está en buena calidad, no podemos determinar si realmente había un objeto punzante o no. Pero bueno, sea como sea, el agresor fue bajado salvajemente del escenario por uno de los miembros del staff técnico. El resto del concierto transcurrió con aparente normalidad, aunque se notaba que Tarja estaba traumada por lo sucedido durante el concierto. El concierto llegó a su fin con la canción Beauty and the Beast, pero se estarán preguntando,
¿Qué pasó con los sujetos de los ataques? ¿Fueron a la cárcel? Bueno, primero veamos las posibles condenas para los implicados. El delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días multa. Para efectos de este artículo, se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciera uso de violencia física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Un cuchillo puede servir para cortar una manzana, pero también para causar una lesión importante o incluso la muerte de una persona. Es decir, armas potencialmente peligrosas que puede crear un riesgo para la víctima y que a su vez limitan la defensa de ésta ante tal amenaza. Usar un cuchillo, una navaja, un arma en definitiva, será tenido en cuenta como agravante. Ojo, aunque no se haya producido el daño, basta la intención de querer hacerle daño a la persona, así lo dice el Tribunal Supremo de la República de México. La condena por este delito puede ser prisión de 2 a 5 años. Sí, eso es lo que dicen las leyes de México. Algunas condenas son un chiste sin gracia. Pero bueno, son las leyes de ese país y ahí no nos vamos a meter. Queremos creer que estos dos elementos fueron a la cárcel, suponiendo que realmente acabaron ahí. Eso no borraría lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, en los camerinos después del concierto, los integrantes festejaban con alcohol y se divertían como si nada hubiera pasado. En sus cabezas pensaban que el show había sido un éxito, la bomba, pero faltaba alguien más, su vocalista. Tarja estaba detrás de la puerta en una esquina. La dejaron llorando, y ningún miembro de Nightwish de aquella época la consoló. ¿Por qué nadie la ayudó? La única persona que sí la acompañó fue el fundador de sello discográfico NEMS, el argentino Marcelo Isaac Cabuli, que posteriormente se convertiría en el marido de Tarja. Pero esto a Mr. Tuomas no le cayó nada bien, ya que supuestamente Tuomas sentía algo por Tarja, pero nunca se le declaró, y se la bajaron al Tuomas. Y esto queda reflejado en algunas canciones de Nightwish, ejemplo, She Is My Sin. ¿Por qué Tuomas le pondría ese nombre a esa canción? Porque si se fijan bien, el título de la canción está en femenino. ¿A quién se refería Tuomas con que ella es su pecado? Ustedes armen sus teorías en los comentarios. Dejando las teorías locas de lado, el hecho de que Tarja se casara trajo problemas a la banda, según la versión de Tuomas Holopainen. Tarja ya no quería viajar con sus compañeros de banda, siempre viajaba con su marido, argumentando que era para proteger su voz. Esto solo fue el inicio de muchas cosas más que vendrían después. Ejemplo, un concierto en el 2004 en Oslo, Noruega. Las entradas de ese concierto ya se habían vendido en su totalidad, y Tarja quería cancelar porque quería ir al cine. Eso es lo que supuestamente decía un correo que Marcelo Cabuli le envió a la banda explicando por qué quería cancelar. Esto Tuomas se lo tomó más personal y terminaría expulsando a Tarja a finales del año 2005, mediante una carta abierta donde Tuomas mencionó lo siguiente: de alguna manera, Marcelo te ha transformado de la chica encantadora que eras a una diva que ya no piensa ni actúa como antes. Esperamos que de ahora en adelante escuches a tu corazón en lugar de a Marcelo. Las diferencias culturales combinadas con la avaricia, el oportunismo y el amor son una combinación peligrosa. Esas eran algunas de las palabras de la famosa carta de Nightwish a Tarja. Aunque luego Tuomas escribió una de las canciones más bestiales y agresivas de Nightwish, sobre todo por las letras. Obviamente estamos hablando de Master Passion Grid, una canción que era una bomba dirigida a una sola persona, y no hace falta que les digamos para quién estaba dedicada. Independientemente de eso,
Algo que Tuomas Holopainen siempre ha dicho es que Nightwish es una familia. Pero Nightwish me lo pone muy difícil. Soy consciente de que hay que separar al arte del artista. ¿Por qué lo digo? Porque Tuomas Holopainen en el álbum Human Nature, 20 años después de suceso en México, escribió la canción How's the Heart, que según palabra del mismo Tuomas, habla sobre sentir empatía por los demás seres humanos. Ahí se los dejo para que reflexionen. Lo que ocurrió en ese escenario en México no fue solo una tragedia para la banda, sino una herida para toda la comunidad que ama la música. La agresión sexual no tiene cabida en ningún lugar, y menos aún en un espacio donde el arte y la emoción deberían unirnos. Aunque estos no serían los últimos incidentes de Nightwish en los escenarios. Pero eso parece que es material para próximos videos. ¿Tú qué piensas? ¿Habrías parado el concierto para ayudar a Tarja? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Tarjita y nos veremos en un relato opuesto.